Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena, su segmento Sembrando Palabras de Vida. Es que María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias por permitir un día más poder estar aquí en la radio. Bueno, iniciemos con el tema de hoy. Sí, claro que sí. Bueno, buenos días. Hoy, durante estos 15 días que he estado anteriormente del programa que fue transmitido por Sembrando Palabras de Vida, Dios trajo a mi vida varias palabras, varias verdades que no conocía yo. Entonces, tratando de decirle, el Señor, ¿qué quieres que yo dé en este programa? Pasaron los días y no estaba yo bien clara exactamente qué era lo que Él quería que yo diera, hasta finalmente que trajo luz a mi vida. Y bueno, hoy quiero compartirles esta palabra que dice: cambia tus palabras. Y vamos a tocar Efesios 4, del 17 al 32. Ustedes ya con un poco más de calma pueden leerlo todo, pero yo voy a tocar los versículos para guiarnos y ir hacia el objetivo de esta plática. Lo que quiero que esta verdad esté en sus corazones y ustedes, como yo, puedan comprenderla, porque se hace su palabra si no entra con la revelación del Espíritu Santo, solamente es palabra. Y a veces nosotros podemos conocer la palabra, la podemos memorizar inclusive, la podemos saber, pero no se hace una realidad de nuestra vida, no se hace carne en nosotros. Solamente cuando hay una revelación de esa palabra por medio del Espíritu Santo es como podemos hacerla vida en nosotros. Entonces, en Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Está hablando Pablo a los Efesios. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la verdad de su mente. Yo busqué otra traducción de la Nueva Traducción Viviente, otra traducción. La primera es Reina Valera y esta es Nueva Traducción Viviente. Y aquí dice, en específico, este texto dice lo que anden en la vanidad de su mente, dice, están irremediablemente confundidos. Yo creo que es algo que nos aclara un poco, ¿no? Cuando andamos en la vanidad de la mente, pues a veces no lo entendemos, pero cuando decimos que están irremediablemente confundidos, entonces podemos entender. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, tienen la mente llena de oscuridad. Entonces, nuestra mente está confundida y también nuestra mente tiene oscuridad. En cuanto a la pasada manera de vivir, continúa, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y otra vez, en la Nueva Traducción Viviente, este párrafo dice, corrompido por la sensualidad y el engaño. Entonces, nuestra mente la tenemos confundida, hay oscuridad y estamos caminando conforme nuestra vida ya se ha corrompido por el engaño y la sensualidad. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y la Nueva Versión Viviente dice, dejen que el Espíritu les renueva los pensamientos y las actitudes. O sea que es el Espíritu el que cambia, el que transforma nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Antes de continuar con este versículo, con este capítulo y estos versículos en particular, quiero hacer aquí una anotación.
estamos entendiendo que en nuestra mente estamos confundidos en nuestra mente, que nuestra mente tiene oscuridad y que estamos viviendo de una manera engañosa. Entonces, dice aquí, quiero hacer esta aclaración, esta anotación. Dios creó al hombre de la tierra, lo formó de la tierra y formó un cuerpo y sopló aliento de vida. Y aparte, Dios creó al hombre de la tierra, lo formó, le dio forma, le dio un cuerpo y le dio un espíritu. Y sopló aliento de espíritu, sopló aliento de vida, perdón, sopló aliento de vida y entonces se creó el alma. Entonces estamos formados nosotros por un espíritu, por una alma y por un cuerpo. ¿Qué es lo que hay en nuestro espíritu? En nuestro espíritu tenemos la conciencia, en la que Dios se comunica a través de nuestra conciencia. Tenemos la comunión, es ahí donde podemos tener una relación con Dios. Recuerden que Dios es espíritu. Entonces nuestro espíritu, en nuestro espíritu es donde tenemos comunión con Dios. Entonces hay en nuestro espíritu la conciencia, la comunión y la intuición. Lo que viene a nuestro corazón o viene a nuestra mente o lo que nosotros sentimos cuando decimos Dios nos habla o Dios me está revelando esto. Y en nuestra alma tenemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces es aquí donde se está refiriendo Pablo cuando está hablando de que nuestra mente, que ya no vivamos de la manera en que antes vivíamos, porque nuestra mente está confundida, en nuestra mente hay oscuridad y estamos engañados. Entonces, este engaño es a nivel de la mente. Por eso cuando nosotros no conocemos al Señor, cuando nosotros no hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos viviendo a nivel de el alma y el cuerpo. Y el espíritu está muerto. No es que esté muerto, sino que está separado de la comunión de Dios, está separado de esa relación con Dios. Cuando entró el pecado, cuando fue engañada Eva y entró el pecado, el alma en donde está la voluntad, ahí nosotros rendimos esa voluntad a Satanás porque creímos la mentira. Y el espíritu fue muerto porque la verdad que recibíamos a través de la comunión que había con Dios, nosotros decidimos no creerle a Dios. Dijimos, lo que tú me dices es mentira y lo que Satanás dice es verdad. Entonces, todo este tiempo de separación de Dios, todo este tiempo hemos estado siempre manejándonos en nuestra alma y lógicamente en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en el alma está nuestra voluntad y nosotros le decimos al cuerpo que está bien o que está mal. Le decimos al cuerpo qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y dónde no ir. Y les repito que como estamos engañados y hay oscuridad y estamos confundidos, pues nuestra manera de vivir está reflejando estas verdades. No verdades, sino esta forma de vivir. Entonces, imagínense qué importante es conocer la verdad, porque estamos engañados. Recuerden que fuimos engañados. Él es el padre de la mentira y en la medida en que nos miente, nos engaña y produce en nosotros emociones, produce en nosotros los sentimientos o los pensamientos de maldad. Eso es lo que va a reflejar el cuerpo.
Dios creó al espíritu que él gobernara a nuestro ser. El espíritu estuviera en autoridad sobre nuestra alma, donde estaban los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y nuestra alma estuviera, digamos, en autoridad de nuestro cuerpo. Entonces, como nuestro espíritu era el que estaba en autoridad, todo lo que venía de Dios y la comunión de Dios y la verdad que vivía con nosotros se reflejaba en nuestra alma y en nuestra alma se iba hacia nuestro cuerpo. Pero cuando hubo la separación, el alma tomó la autoridad, después vino el cuerpo y hasta el último fue el espíritu. Y ahora imagínense cuando hemos estado teniendo muchos pensamientos o emociones contrarias, emociones que nos dañan a nuestro cuerpo. Recuerden que estamos corrompidos. Entonces, todo esto le ha dado autoridad inclusive al cuerpo de tal manera que a veces está arriba el cuerpo, en el cuerpo vienen los deseos. Entonces, está arriba el cuerpo, después el alma y finalmente está el espíritu. Imagínense ya cómo se ha cambiado eso. Es la posición que Dios había diseñado originalmente para el hombre. Vamos a continuar con Efesios en el capítulo 4, versículo 29, dice, ninguna palabra, que esto es lo que quiero empezar a tocar. Dentro de ese capítulo hay varias anotaciones que hablan sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que modificar? Pero en especial vamos a hablar sobre las palabras. Dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Y otra vez en la Nueva Traducción Viviente dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y dice que todo lo que digan sea bueno y útil. Entonces, podríamos traducirlo, o en la Nueva Traducción Viviente dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, y sí, que todo lo que digan sea bueno y útil. Dice en el capítulo 30, perdón, en el versículo 30, y no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. En otra versión dice, y no entristezcan al Espíritu Santo. Cada vez que está dominando nuestro cuerpo, nuestra alma, el espíritu se entristece, porque eso no es lo que Dios desea. Eso no es lo que Dios anhela para nosotros. Dice, ahora, ¿cómo podemos nosotros cambiar o cómo podemos, si tenemos una mente engañada, una mente corrompida, una mente en oscuridad, cómo podemos esos pensamientos? Porque recuerden, lo que alimenta nuestra mente son los pensamientos y también nuestro intelecto. Desde luego, Dios nos dio esa capacidad, ese intelecto. Él no quiere que quitemos ese intelecto, que no pensemos, al contrario, Él quiere que pensemos, que razonemos precisamente para que podamos tomar buenas decisiones. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esos pensamientos, esa oscuridad, ese engaño que hay en nuestra alma? Lo podemos hacer con dos elementos. Uno es con su palabra. Dice, Jesús es la verdad. ¿Cómo quitamos la mentira con la verdad? ¿Cómo traemos luz a una mentira con la verdad? Y su palabra es verdad. Y otro es con el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y recibimos al Espíritu Santo,
el Espíritu Santo se coloca en nuestro espíritu. Ahí es en donde está. Y recuerden que el Espíritu Santo tiene o es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, ¿podemos confiar en el Espíritu Santo? Claro que sí. Podemos confiar que Él, lo que nos revele, lo que nos traiga a luz de su palabra, es verdad, es bienestar, es... Claro que sí. Él es el mejor consejero. O sea, no hay otro. Él es el mejor sabio. El mejor, el que tiene el conocimiento, el que sabe cuándo en nuestra vida fuimos, fuimos engañados, hemos recibido mentira y que estamos actuando conforme a esa mentira. Porque recuerden que lo que sucede es que cuando yo tengo un pensamiento, aun aunque sea mentira, y si yo lo creo, yo voy a actuar conforme a ese pensamiento y esa mentira. Entonces, por eso es tan importante que nosotros constantemente estemos renovando nuestra mente, cambiando esas mentiras por esa verdad. En Hebreos, hablando ahora sobre la palabra, ya hablamos sobre el Espíritu. Hablando sobre la palabra, pues Hebreos 4:2 dice, pues la palabra, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos. Es ahí, hasta esa profundidad del alma. No lo que aparentemente estamos sintiendo o estamos diciendo o estamos haciendo, sino hasta lo más profundo de esos pensamientos. Y también dice en Tito, en segunda de Tito, de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y fíjense para qué es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, todo lo que yo reciba por parte del Espíritu Santo a través de su palabra es precisamente para traerme la verdad y para que sea útil para nuestra vida y para corregirnos. En Mateo 24:37 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. O sea, yo puedo pensar lo que yo quiera, puedo aprender lo que yo quiera, lo que la ciencia diga, los inventos que se hagan, la cultura en donde yo me he creado, lo que me han transmitido mis padres, lo que yo he vivido, todo eso va a pasar. Pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Entonces eso es verdad, lo crea o no lo crea, lo conozco o no lo conozca. Entonces es muy importante conocerlo, es muy importante. Porque, y hablando ya en específico sobre cambiar nuestras palabras, existen leyes espirituales que nos afectan a nuestro ser. Recuerden que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, pero la palabra es espiritual y nosotros somos espíritu. Entonces, si hay leyes espirituales que nos afectan, tenemos que conocerlas. Y hablando sobre la palabra, dice en Mateo 5:34-37, pero yo digo, no hagan juramentos, no digan por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digan por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digan por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digan por mi cabeza, o sea, ni siquiera por mí, porque no pueden hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o
o negro, simplemente di sí, lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del enemigo. O sea, cualquier otra cosa. Cualquier palabra adicional. Y vean aquí la importancia de un voto y un juramento. Un voto es como, o un juramento es algo muy profundo que cuando nosotros tenemos una emoción fuerte, normalmente dice, se hace con gran emoción y muchas veces es reacción a una persona, a una experiencia o un anhelo. Estas palabras que nosotros pronunciamos por esa emoción tan profunda, dice, no las vamos a dejar atrás. Cuando pasa el tiempo, no se dejan atrás. Ahí se quedan dentro de nuestra alma, que es donde se producen las emociones. Pero recuerden ustedes también que donde se producen las emociones es en el alma. Entonces podemos estar engañados inclusive de esas emociones. Nuevamente, así como Dios nos dio la mente y el intelecto y los dones y la inteligencia, también nos dio las emociones. Dios tiene emociones y nos dio emociones. Dios se enoja, Dios se entristece. Dios también nos dio a nosotros las emociones. Pero cuando dice que puede ser que esa emoción sea producida por una mentira o un engaño, entonces dice que esa emoción que yo sentí que produje o que dije una palabra en base a esa emoción, que esa emoción fue un engaño o fue una mentira, va a estar, se va a cumplir, llamémoslo así. Dice que no importa si yo crezco, va a estar dentro de mí, a lo mejor la puede haber olvidado. Dice, pero pueden recibir latentemente hasta que llegue una situación apropiada que funcionen como un gatillo. O sea, cuando yo dije una palabra y durante una palabra producida por un engaño, producida por una emoción o producida inclusive por un mal pensamiento y que la envié, la dije, esa palabra va a llegar un momento en donde va a presentarse una situación y entonces es como si se disparara el gatillo y se realiza. Entonces lo que tengo que hacer es, imagínense la importancia de cambiar mis palabras. Y esas palabras normalmente las decimos cuando pasamos una situación difícil en nuestra vida y puede ser un engaño. Por ejemplo, que nos decimos, siempre estamos solos, ¿no? O nunca voy a hacer esto, o yo no sirvo para esto. Entonces, tengamos cuidado con esas palabras. ¿Por qué es una mentira? Porque Dios nos hizo imagen y semejanza de Dios. Dios es creativo. Ya dijimos que Él tiene espíritu de inteligencia. Dios tiene sabiduría. Por eso es tan importante. Yo quedé impactada hace unos días cuando me mandaron una predicación donde Job, ¿recuerdan ustedes cuando fue su hijo José fue vendido y sus hermanos pues no podían decirle eso a Jacob que José ellos lo habían vendido y entonces le quitan su capa y se la llevan, matan un animal y con la sangre la cubren esa capa y entonces se la llevan a él y él en ese momento por su dolor él dice, mi hijo está muerto. Era una mentira, pero él la creyó. Dijo, mi hijo está muerto, fue devorado.
por una fiera. Era una mentira. Pero él vivió durante todo ese tiempo que ya no vio a José con tristeza, con dolor. Imagínense lo que produce una emoción. Sí, la verdad es que había sido vendido, había pasado una situación difícil, pero cuando entró una mentira en su pensamiento y digamos que cubierta con esa emoción que él sintió, él lanzó unas palabras. Y eso ni siquiera le permitió ir a averiguar si efectivamente había muerto o no había muerto José. Entonces, hablemos. Dice también que vamos a rendir cuentas de toda palabra ociosa. Toda palabra que no edifique a la otra persona y que no me edifique a mí, porque a veces también hablamos en contra de nosotros mismos. Nosotros mismos no necesitamos enemigo. Nosotros mismos nos ponemos, no sirvo, no puedo, etc. ¿Qué mentira ha entrado? Recuerden que la manera de entrar esa verdad, de que esa verdad entre en ustedes, es precisamente trayendo la palabra y que esa palabra sea revelada por el Espíritu Santo para traer vida. Porque cuando esa palabra nosotros la recibimos, se hace vida en nosotros. La vez pasada, la participación antepasada, si recuerdan, ¿no? Que fe en el amor de Dios, cuando yo, esa verdad de cuánto Dios me ama, la pude ver, ya no solo fue a través de mi espíritu, sino pasó a mi alma porque la sentí. Y entonces, ahora en mi cuerpo la puedo vivir. Ya no solamente es una palabra que ahí está, ya no solamente es algo que está aquí escrita, tomó vida. Y entonces cuando venga un pensamiento de una prueba o algo, esa mentira que llegue a poner Satanás en mi corazón o en mi pensamiento va a ser quitada por la verdad. Y en cada una de las de nuestra vida, porque estoy hablando sobre la vida, pero también sobre mi actitud, sobre todo mi ser tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Entonces ahora, por eso era el título, cambia tus palabras, que la luz de la palabra entre en tu vida y se convierta en una realidad para ti. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Y si Dios quiere, nos vemos en 15 días nuevamente. Les animo y doy gracias también públicamente porque en la congregación donde yo estoy siempre están animándonos a leer su palabra, pero no había entendido la importancia o la necesidad o que es necesario leerlo, porque puede estar teniendo experiencias espirituales, tener conocimiento de Dios, pero si no tengo la verdad, no puedo conocerla, o sea, no puede ser vida en mí. Muchas gracias.